drink the poison lightly, 'cause there are deeper and darker things than you. I know, 'cause I've been there too. You better find somebody else to get a hold of yourself. I'm not the one who wants to hurt you. Saludos gente cachonda, los saluda su amigo, The Rarity X Star, aquí trayéndoles un nuevo video para este canal. En esta ocasión, vengo a hablarles sobre una serie que últimamente he visto con mucha frecuencia, principalmente porque trata sobre uno de los personajes más queridos por parte de los videojugadores, y sí, como leyeron en el título, hoy hablaré de Sonic Boom. Cuando me di cuenta de la existencia de esta serie, rápidamente llamó mi atención, debido a que Sonic es uno de mis personajes favoritos de este mundo de los videojuegos, además que últimamente me he estado enfocando un poco más en este universo del erizo, así que por todo esto, me dije a mí mismo, oye, una serie basada en este personaje no suena nada mal, y al final me la terminé viendo. Ahora la pregunta que de seguro muchos se plantearán sería, ¿qué tal te pareció esta serie? Al final fue muy buena como pensaba al principio. Todo esto será aclarado en este video. Nuevamente recordándoles que todo lo que se dirá aquí es totalmente subjetivo, esto no quiere decir que yo tenga toda la razón, y que las demás opiniones valgan cero, así que siéntete cómodo en dar tu opinión en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Sonic Boom, es una serie estadounidense-francesa, producida por Sega y Oído Producciones, dirigida para un público infantil, y fue estrenada en junio del año del 2015 en Latinoamérica por el canal Cartoon Network. La historia ronda en nuestro protagonista Sonic, que con sus amigos Tails, Knuckles, Amy y Sticks, deben de detener los planes del malvado Dr. Eggman, el cual será el villano principal y el que le dará batalla a nuestros personajes. Además, Sonic y sus amigos deberán proteger a su isla de toda amenaza que vayan encontrando, lo que conllevará a que sean involucrados en varias problemáticas y situaciones que deberán de resolver y solucionar, para mantener a su isla totalmente protegida y segura. En mi opinión, el argumento que presenta la serie es sencillo y fácil de comprender, debido a que no contiene una profundización o desarrollo más allá de lo que se da a entender, pero esto tiene una justificación, y es por el hecho de que no tiene un arco argumental que seguir, sino que cada episodio posee una trama diferente, pero esto no quiere decir que sea malo, al contrario, esto hace que la serie tenga una esencia más fresca y divertida, viendo cómo nuestros personajes se involucran en situaciones muy entretenidas y deleitadas de ver, algo así como los primeros capítulos de Bob Esponja, la primera temporada de Hora de Aventura, e inclusive más hablando del apartado del humor, entre muchas otras series que abarcan este mismo concepto, y esto fue algo que me agradó bastante, por una cosa que mencionaré más adelante. Terminado de hablar del argumento, hablemos ahora sobre sus personajes. Tenemos a nuestro protagonista, Sonic, un erizo azul que posee la habilidad de correr muy rápido, llegando incluso a rebasar la velocidad de la luz. En mi opinión, el personaje está muy bien manejado en esta serie, debido a que es muy fácil de simpatizar con él, es alguien creído y engreído en varias ocasiones, pero que a la vez se preocupa por ayudar a los demás, en especial a sus amigos, y realmente me gusta que le mantengan esta personalidad que se veía en algunos videojuegos, pero a la vez resaltándosela más en esta serie, de una manera positiva claro está, ya que considerando que en algunos juegos Sonic casi no tenía o no tenía nada de diálogos, hacían que el personaje se quedara en un primer plano, obviamente refiriéndome a sus primeros juegos, pero ya me estoy desviando del tema. El punto es que es un personaje que rápidamente le podrás agarrar cariño y simpatía, y claro aún más siendo seguidor de este mismo gracias a sus juegos, desde mi punto de vista. Tails, conocido también como el mejor amigo de Sonic, es un zorro de color amarillo que tiene la peculiaridad de tener dos colas, y le gusta mucho este mundo de la tecnología. Otro personaje que me agradó mucho, ya que desde mi punto de vista, Tails es de igual manera alguien que estará ahí para apoyar y ayudar a sus amigos, en especial a Sonic, ya que como lo resalté anteriormente, Tails y Sonic tienen una relación muy fuerte, a tal punto de que parezca una relación de hermanos, lo cual es algo que considero muy bonito de ver, por lo creído
increíble que llegan a presentar esta relación, y antes que todo, no, Tails no es el típico personaje segundón que siempre está en la sombra del protagonista, nada de eso, aquí el personaje tiene sus momentos propios para brillar y lucirse, inclusive llegando a protagonizar algunos capítulos de la serie, lo cual hará que podamos saber más de él, y posiblemente puedas agarrarle aún más cariño y simpatía después de verlo, como dicen por ahí, como el héroe de la película. Knuckles es un equidna rojo cuya característica principal es su gran tamaño y fuerza, pero que a la vez suele ser un poco torpe e ingenuo en varios momentos de la serie. Bien, en mi opinión, este es mi personaje favorito de toda la serie, debido al comportamiento que posee, es decir, al ser un personaje de gran fuerza pero a la vez muy torpe, hace que se vea como uno de los personajes más tiernos que haya visto después de mucho tiempo, y por supuesto haciendo que se robe algunos momentos de la serie desde mi punto de vista, e incluso, cuando este personaje llega a protagonizar un capítulo, es simplemente divertidísimo y asombroso, haciendo un montón de cosas ridículas, pero que a la vez te harán sacar una sonrisa y carcajada al transcurso que avanza la serie. Este personaje lo considero como uno de mis comic reliefs favoritos de todos los tiempos, debido a su comportamiento sencillo pero a la vez inocente, no sé cómo sea la versión de la saga original o el de la serie de Sonic X, pero este Knuckles, gracias a su comportamiento y actitud, hizo que me enamorara totalmente de él, haciendo que quede guardado en una parte de mi memoria y corazón. Amy Rose, es una eriza de color rosa, cuya cosa que la destaca es su gran martillo que usa como su arma a la hora de atacar a los enemigos que se le pongan en el camino, que curiosamente, apenas me estoy dando cuenta de que este martillo tiene un nombre, que es el de Pico Pico Hammer, o también conocido como el martillo del amor, este último me suena más sencillo de decir, así que lo llamaré así a partir de ahora, jaja. En mi opinión, el personaje fue de mi agrado, no tanto como los tres anteriores, pero debo de admitir que no se queda atrás hablando de la destacabilidad que tiene en la serie, ya que al igual que los personajes mencionados, Amy también protagoniza algunos capítulos, aunque bajo mi punto de vista, no son tan sobresalientes como los de otros personajes, bueno, a excepción de uno jeje. Pero siguiendo con el tema, Amy cuenta con una personalidad de una chica alegre, positiva, formal, y un poco mandona, algo así como una fusión entre Pinkie Pie y Rabbit y jaja, y tiene un gusto y amor hacia nuestro protagonista Sonic, y lo que me gusta de esto, es que en esta serie ponen algunos momentos y guiños hacia el ship, que estos dos protagonizan y han protagonizado a lo largo del tiempo, exacto, me refiero al Sonami, derivado de la combinación de los nombres de los dos personajes anteriormente mencionados. Y antes de que me tiren piedras a más no poder, a mí, y solo a mí, me agrada la relación que tienen estos dos en esta serie, nuevamente recordándoles que no sé cómo se maneja este aspecto en otras entregas como Sonic X, aunque de los vídeos musicales creados por los fans, que he visto que llegan a protagonizar estos dos en Sonic X, me parecen súper bonitos y tiernos jaja, pero ya me estoy desviando del tema, el punto es que, personalmente, me agrada la relación que llevan estos dos, y me gusta la sutileza que muestran aquí, añadiendo solamente algunos momentos que no duran más de 10 segundos, para que vean que aquí no se aprovechan totalmente de esta relación para simplemente traer público a más no poder jaja, pero en sí, es un personaje que de seguro a más de uno le caerá muy bien, tanto por su personalidad como la relación que tiene con sus amigos. Styx, es una tejón de selva con una personalidad muy carismática y graciosa, debido a su comportamiento paranoico y loco, esto se puede deber a la soledad que tuvo que vivir Styx cuando era una niña, debido a que ella estuvo alejada de la sociedad desde muy temprana edad, haciendo que nunca llegara a socializar con ningún tipo de persona, o al menos eso es lo que yo teorizo, pero no se preocupen, empieza a ser muy simpática cuando la vas conociendo de poco a poco, y principalmente es por esto por lo que me agrada el personaje, por su personalidad muy extravagante a comparación del resto de personajes que se muestran en esta serie, y para ser un personaje reciente de la saga de Sonic, es un punto que yo veo muy positivo. El arma que utiliza para combatir a los enemigos es un boomerang, y tiene una relación muy fuerte con Amy, considerándola incluso como su mejor amiga, algo muy tierno, y creíble a mi consideración, debido a que mediante que avanza la serie, se nos mostrará la comunicación y relación que estarán manejando estas dos, ayudándose tanto una como a la otra en las situaciones más difíciles, y haciendo que le puedas agarrar aún más cariño de lo que normalmente le tenías al principio, llevando así a ser uno de mis personajes favoritos de toda la serie. El Dr. Eggman, un científico humano con recursos ilimitados, y archienemigo de Sonic, que le dará batalla a él y a sus amigos al transcurso de la serie.
Hay algo curioso que me pasó con este personaje, y es que, al principio que veía la serie, no se me hacía un personaje tan llamativo ni interesante a comparación de los demás que vimos anteriormente, debido a que se quedaba solamente en el típico villano que quiere derrotar a los protagonistas y apoderarse del mundo entero, y su meta se sigue manteniendo así, quedándose como un personaje de primer plano, pero a la hora de que la serie transcurría de capítulos, el personaje empezó a caerme mejor, debido a que le estaban brindando una personalidad diferente, viéndose en realidad como alguien carismático y buena onda, además de compartir una muy graciosa relación con sus asistentes robots Orbot y Q-Bot, cosa que hace que el personaje sea más llamativo de ver desde mi punto de vista, y en sí, todos estos elementos los manejan muy bien, dándonos a un Eggman más agradable y carismático, que inclusive, comparte momentos muy divertidos al lado de nuestro protagonista, que sin duda, valen totalmente la pena de ver. Y por último, tenemos a los asistentes robots de Eggman, Orbot y Q-Bot, que desde mi punto de vista, son personajes muy, pero muy carismáticos y divertidos, por las tonterías y problemas que normalmente se llegan a meter estos dos en la serie, y tengo que admitir que esto fue algo que me sorprendió bastante, ya que no me esperaba que estos dos personajes que, a pesar de que al principio de la serie se veían únicamente para rellenar, al transcurso del tiempo empezarán a brindar protagonismo y tendrán un tiempo considerable en la pantalla. Es algo que realmente me sorprendió y agradó bastante, además que de igual forma presentan un comportamiento muy amigable y carismático. Por un lado está Orbot, que es algo inteligente y astuto a la hora de resolver problemas, y digo esto debido a que en varias ocasiones va a ser como su compañero Q-Bot, que por el contrario de Orbot, Q-Bot es un poco más tonto, desapercibido e ingenuo, algo así como Knuckles pero en versión robot y un poquito más tierno, jaja, pero en sí, son personajes que, si bien puede ser que no les tomes importancia al principio, al transcurso que vaya pasando la serie te empezarán a caer mucho mejor. Terminado de hablar de los personajes, hablemos un poco más de la serie. Para empezar, me gusta este aire y estilo que los productores le dieron y están dando a este programa, debido a que hace que la serie contenga un toque de frescura que desde mi punto de vista, funciona excelentemente, además del buen manejo que le dan a este apartado. Y de igual manera, los capítulos que ofrece esta serie son muy entretenidos y divertidos de ver, pero lo que hace que estos destaquen y brillen por sí solos, son las tramas que presenta, que a pesar de presentar temáticas sencillas y básicas, son muy divertidas y entretenidas de ver, y esto es principalmente debido a la dinámica y el desarrollo que presentan. La dinámica es muy fluida y rítmica a la hora que están transcurriendo los capítulos, dándole, como mencioné anteriormente, un aire fresco y agradable, mientras que el desarrollo de las tramas es básico pero a la vez entendible, claro y conciso, y juntando estos dos elementos, hace una combinación más que adecuada para el público que va dirigido, sobre todo para los más jóvenes. Si bien es una serie que a pesar de no contener una trama o un arco argumental que seguir, aún así no quita el entretenimiento que uno puede conseguir a la hora de ver esta caricatura. Les digo, no estén esperando una trama súper profunda o con una historia para morirse de la emoción, porque ese no es el objetivo de la serie, más bien les recomiendo que la vean con una visión más liberada y explayada. Igual como les dije, es básicamente como si estuvieran viendo un capítulo de Bob Esponja o de las primeras temporadas de Hora de Aventura, con esa frescura y sencillez que contenían los capítulos de estas series, pues esto mismo pasa con esta serie de Sonic Boom, y esto es algo que por lo menos, en mi opinión, hace que esta serie sea una de las cosas más entretenidas que te puedas encontrar en la televisión a día de hoy. Otro punto positivo que tiene este programa, son los personajes. Como lo mencioné, los personajes de esta caricatura son muy carismáticos, simpáticos y agradables, haciendo que uno como espectador les pueda agarrar cariño, ya sea que uno moderado o incluso algo elevado como lo fue en mi caso, porque sí, con la mayoría de los personajes me pude encariñar, por no decir que identificar, pero por lo menos cumple lo principal que una serie necesita lograr, y es empatizar con sus personajes. La serie logra este objetivo debido a que, al igual que otras series como My Little Pony, los personajes que presentan tienen un carácter y comportamiento bien definido, caen en estereotipos, pero eso se recompensa por ser personajes redondos, es decir, por ser personajes con personalidad y una identidad propia, e igualmente, la manera en cómo los escritores manejan las personalidades de los personajes en esta serie es súper agradable, dinámica y buena de ver, y además, esto también se apoya gracias a la química, comunicación y diálogo que tienen los personajes entre ellos mismos, haciendo que además de impulsar sus personalidades y simpatizarte más con ellos, brindan muchos momentos divertidos, graciosos y entretenidos de ver.
Además, el diseño de los personajes me pareció muy bueno, sin hacer ninguna comparación, realmente lucen muy llamativos y originales, sobre todo por sus vestimentas que hacen que tengan ese estilo deportivo, asombroso y con un toque de modernidad jaja, y por sus colores, que contienen ese tono pastel que tanto me gusta ver en este tipo de caricaturas, agregándole un toque fresco y natural a la apariencia, y no solo a estos, sino que también otras cosas como los escenarios, objetos, entre muchas otras cosas, hace que la serie se vea con un toque tropical, lo cual me parece muy bueno bajo mi visión y punto de vista. La animación está bien bajo lo que es la calidad visual de esta serie, ya que es muy fluida en varios momentos, aunque a veces suele verse un tanto condensada y espesa, por así decirlo, pero esto ocurre mayoritariamente en los momentos más breves y resumidos, como por ejemplo las peleas y batallas físicas, pero de igual forma, gracias al formato 3D que decidieron aplicar, hace que la animación se vea un poco más realista, teniendo sus fallos como lo mencioné anteriormente, pero que desde mi punto de vista no afectará en nada a la hora de estar viendo este programa. Pero lo que hace que esta serie sea especial, son sus enseñanzas, que no son la octava maravilla, pero son muy fundamentales y hacen que esta serie sea más que pura diversión y batallas en sí, menciona mucho el tema de la amistad, y entre otros valores como la honestidad, la generosidad y la lealtad, nuevamente como las enseñanzas que mostraba My Little Pony con sus personajes, pero la diferencia es que aquí, desde mi punto de vista, están mejor manejadas que las enseñanzas que presentaban en MLP, no todas, pero sí puedo decir que una gran cantidad. Creo que esto es debido a que, a diferencia de MLP donde las enseñanzas las mencionaban al final de los capítulos, pero de igual manera presentándolas y manejándolas junto con la trama, aquí en Sonic Boom las enseñanzas y lecciones están más presentes en el desarrollo, volviéndose, además de claras, entendibles para aquellos que vemos los capítulos, además de combinarlo con su humor satírico y gracioso, y asimismo, las lecciones que muestran realmente no son tan simples como uno se lo podría imaginar, sino por el contrario, pueden llegar a ser incluso un poco más profundas. Les daré un ejemplo, en un capítulo manejan el tema de la sensibilidad, enfocándose este elemento en nuestro protagonista Sonic, mostrándolo como alguien insensible y que no tiene cuidado con las palabras que dice, porque como dicen por ahí, las palabras son una de las armas más filosas que puedan existir, por lo que Indy, junto con el resto del equipo, tratarán de convertir a Sonic en un ser más perceptible y compasivo, y a simple oído puede sonar bien simple, pero a la hora de que vean el capítulo, van a notar que la enseñanza la muestran de una manera tan acertada y explicada, junto con la trama, dinámica y desarrollo. Incluso llegan a mencionar temas aún más delicados, como lo es el machismo y el daltonismo, este último lo mencionan simplemente como chiste, pero aún así para venir de una serie que va dirigido hacia los niños fue algo que me sorprendió, y por supuesto algo que me agradó bastante. Es por esto por lo que considero este punto como uno de los más destacables de toda la serie, haciéndola sobresalir y resaltar así a los espectadores y público que siguen esta misma desde su inicio hasta el final. Fíjense que el doblaje me pareció de igual manera de excelente, principalmente porque calzan perfectamente con los personajes y las personalidades que presentan estos. Un claro ejemplo es Sonic, el actor de doblaje que lo interpretó, desde mi punto de vista lo hizo excelente, porque suena como uno se esperaría a la hora de escuchar a Sonic hablar, acordando el tono de la voz con el personaje y su estilo, y no solo pasa con Sonic, también los otros personajes tienen unas voces que calzan excelentemente con ellos, dándoles aún más vida y resaltando aún más las personalidades y características de estos mismos, un excelente trabajo por parte de todo el elenco de dobladores que participaron en esta serie. Por último, quisiera mencionar las referencias que esta serie incluye sobre otras sagas en general, ya sea de videojuegos, películas, y entre muchísimos otros temas de la cultura popular, para que vean que no miento. Aquí les dejo algunos momentos de esta serie donde le hacen tributo a otros temas, mencionándolas ya sea por medio de un diálogo o escena de los personajes. ¿Piensas lo mismo que yo? Sí, y la princesa está en otro castillo. ¡Sube el avión! ¡Casi choco con Amy! ¡Oh, pastel! ¡Yo te salvaré, amiga! Sutiles pero espléndidas a la vez, jaja. Terminado de hablar de lo bueno, vayamos con lo malo.
Un punto negativo que le encontré a esta serie sería la duración de los capítulos, ya que a diferencia de otras caricaturas, que comúnmente su duración se aproxima a los 20 o 30 minutos, esta serie solo dura 11 minutos por cada capítulo, aunque ahora que me doy cuenta, Hora de Aventura y Bob Esponja tienen la misma duración que esta serie, pero a diferencia de esas caricaturas, siento que esta debería durar un poco más, para que así las tramas pudieran avanzar de una manera más estable y tranquila, así para que estas mismas se pudieran desarrollar de una mejor manera, aunque, creo que más bien esto pasa por el siguiente punto negativo que les mencionaré a continuación. El ritmo que lleva esta serie es rápido, haciendo que por obvias razones la trama tenga que avanzar a esta misma velocidad, y realmente, en algunos casos no está mal, porque hace que la serie avance de una manera dinámica, fresca y fluida, así uno pudiendo disfrutar de los capítulos, pero el problema es que por el otro lado, en algunos capítulos el ritmo más que rápido es aceleradísimo, creo que hubo como unos 4 o 8 capítulos que sentí que estaban corriendo a más no poder para terminarse, y esto me molesta debido a que hace que la trama no avance de una manera orgánica, y en algunos casos se lleguen a sentir forzados algunos momentos y escenas que aparecen en la serie, y repito, la serie prácticamente tiene este ritmo rápido pero movido y manteniendo la estabilidad, pero llegan unos momentos donde empieza a avanzar más rápido de lo normal, principalmente yo lo sentí en los últimos capítulos de la primera temporada, haciendo que no pueda disfrutar al máximo algunos capítulos de la serie. Otro punto negativo sería la fotografía, debido a que, raramente, la fotografía se llega a deteriorar en algunos capítulos, principalmente hablando de la saturación y el color. Esto lo digo debido a que por un lado, algunos capítulos se ven con buen color y buena saturación en su imagen visual, pero por el otro lado, a veces se llega como que a perder de esa saturación, haciendo que la serie se vea con una imagen más apagada y simple por la falta de colores en lo visual, básicamente como el ejemplo que les estoy mostrando a continuación. No sé si esto sea debido a la misma serie en sí, o por el canal donde estaba viendo la serie. En caso de ser la primera, siento que los productores no deberían pasar desapercibido este punto y en cambio mantenerlo siempre fijo, para que así la serie no se vea rara en algunos momentos hablando de su imagen visual. Y por último, sería un elemento que estoy seguro que el 90% de las personas detestan o les disgusta, y si damas y caballeros, me refiero al fanservice, que voy a ser honesto, cuando me refiero al fanservice aquí, me refiero solamente a un momento que aparece específicamente en el capítulo final, que, alerta de spoilers, me refiero a nada más y nada menos que la aparición de Shadow. Ahora, no me malinterpreten, no estoy en contra en que Shadow apareciera en esta serie, en eso no tengo problema, es más, cuando vi la aparición de Shadow por primera vez aquí, me quedé simplemente sorprendido y alucinado, porque siendo sincero, eso no me lo veía venir para nada, jaja, pero el problema que tengo con esto, es el hecho de que Shadow no hizo casi nada en este capítulo, ni dijo casi nada, nada de nada, solamente tuvo una pequeña pelea con Sonic, y literalmente una pequeña, hasta incluso un amigo mío que mientras por un tiempo se estaba viendo la serie, y llegó a este capítulo del cual les hablo, de igual manera pensó lo mismo que yo con respecto al personaje de Shadow. Entonces, bajo mi forma de ver las cosas, yo siento que a Shadow lo agregaron en este capítulo simplemente para complacer a unos cuantos fans, y repito, esto en sí no está mal, pero el tiempo que le dieron a Shadow en este capítulo, perdónenme pero por lo menos yo, sí lo considero como algo negativo. De verdad esto es tal vez lo peor que le vi a toda la serie. Pero bueno, ojalá que en la segunda temporada haga algo relativamente relevante o importante, porque si solo lo van a tener de adorno para llamar la atención de varios seguidores antiguos de la saga, preferiría entonces que lo removieran de la serie, claro, bajo mi punto de vista. Por último, tenemos a la música de la serie, que en mi opinión, no es tan sobresaliente que digamos, debido principalmente a que en varias ocasiones puede llegar a pasar desapercibida, sin ni siquiera darte cuenta que en varias escenas, había por lo menos un poco de música. Pero bueno, por lo menos llegan a ambientar a la hora de estar presenciando una batalla o momento dramático que esté ocurriendo en la serie. En conclusión, Sonic Boom. Espectacular. Espectacular, así con todo y sus letras. Es
una de las caricaturas que más me han gustado, ya no solo de Cartoon Network, sino de todos los tiempos. A pesar de contener sus errores, son estos la que la hacen tan especial y excepcional, con unas tramas interesantes y entretenidos personajes carismáticos, coloridos y llenos de personalidad, además de contener diseños muy característicos y divertidos, dinámica muy fluida, rítmica y movida, fallando en algunas ocasiones, pero funcionando en la mayoría de los casos, animación y doblajes muy bien manejados, enseñanzas que son muy bonitas y reflexivas, y que a la vez son excelentemente aplicadas, y un sinfín de etcétera, siendo esta una serie muy entretenida y divertida de ver, no solo por los puntos que mencioné anteriormente, sino por ofrecer y brindar un aire más fresco y diferente al que normalmente se está viendo en las caricaturas recientes de esta generación, recomendada para todo aquel que tenga ganas de ver una caricatura de la actualidad, y por supuesto recomendada para los que son seguidores del Erizo Azul y de su universo, o por lo menos para los que no están tan metidos en este mismo universo, como en mi caso jeje, pero aún así, es una de mis caricaturas favoritas de la actualidad, haciendo que desde mi punto de vista, se convierta en una de mis series favoritas. Mi nota final para la serie, es de un 9 cerrado del 10. Y bueno amigos, hasta acá el vídeo, recuerden que si les gustó pueden dejarme su me gusta, eso me alegraría mucho y me animaría más en hacer mis proyectos. Comenta cuál es tu opinión de esta serie y de qué te pareció el video, y por último pero no menos importante, suscríbanse a este canal, para que puedan estar atentos a mis futuros proyectos, que de seguro les encantarán. Yo me despido, saludos a todos.